Con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de mis hermanos en la fe y así también a los simpatizadores del Evangelio que nos estén escuchando. Que el Señor los bendiga a todos. Y antes de tomar la escritura que voy a leer en esta ocasión, voy a invitarles a que hagamos una oración. Señor Jesucristo, vengo ante tu presencia, Padre, para darte gracias por todo lo que me das, por todo lo que me concedes, por la oportunidad que me prestas, Señor, de estar llegando a los hogares de mis hermanos con el mensaje de tu palabra, Señor, las personas también que nos están escuchando, simpatizadores del Evangelio, que tú toques cada corazón, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos, de todas las gentes, Señora. Ayúdanos, usa mis labios una vez más, Señor, y el oído, unge mis labios y unge el oído de las que nos habrán de escuchar. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. La segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1 dice: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de vosotros, de todos vosotros, abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados dar reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por digno de su vocación, hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Se fija, es el capítulo 1, el que acabamos de, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y miren ustedes, después de saludarlos, ¿verdad?, entra inmediatamente hablándoles de lo mismo que estábamos hablando en la ocasión anterior, de la iglesia, ¿verdad?, de cómo la iglesia fue anticipada, fue llamada, ¿verdad?, fue compuesta, como lo hemos dicho, cuando la iglesia se estableció siendo en su totalidad judía. Y cómo es que esa iglesia del principio, ¿verdad?, una conversión tremenda al principio, cuando hemos dicho, ¿verdad?, cuando el apóstol Pedro
empezó a predicar su primer sermón basado, ¿verdad?, en lo que estaba sucediendo allí y que la gente que no conocía, no sabía, los que habían ido a Jerusalén a festejar la fiesta del Pentecostés, fueron atraídos porque quiso el Señor derramar de su Santo Espíritu en su iglesia, precisamente cuando estaba esa fiesta. Y sirvió, ¿verdad?, como decir, Pedro usó, ¿verdad?, la explicación para darles la explicación a aquellos, decirles que no estaban borrachos, que no estaban esto, que no, y de darles la razón de lo que estaba pasando. Esto es lo que dijo el profeta Joel, les dice, les marca. Y allí, fíjense, se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 personas. Después viene la sanidad de aquel paralítico que ponían a la puerta de la Hermosa, el capítulo 3 del libro de los Hechos da razón. Se convirtieron otros 5,000 personas más por el milagro que el Señor hizo en aquel paralítico. Pero aquellos convertidos entraron a la iglesia, el Señor usó aquello, y oiga, pero ya cuando entraron, empezaron a los discípulos del Señor, los apóstoles, ahora ya, ¿verdad?, a instruirlos, a advertirles. El Señor los advirtió a ellos. El Señor Jesucristo anticipó a sus discípulos lo que iba a suceder. Dice la Escritura, ¿verdad?, la gracia de Dios que trae salvación, dijo el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a Tito, le dice el capítulo 2, el verso 11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo o en este siglo templada y justa y piamente. Y luego el verso 13 dice, esperando, ¿qué cosa? Aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie, le dice el apóstol a Tito. Yo supongo que Tito pues era uno de los pastores en aquel tiempo. Pero fíjese usted la instrucción que le da el apóstol. No le dijo esperando el rapto, porque la iglesia del principio no tenía esa doctrina. Esa doctrina fue inventada, fue metida, ¿verdad? Y hasta ahorita, ¿cuántos son los cristianos que están esperando que el rapto de un momento a otro suceda, cuando no hay fundamento bíblico en la palabra? Porque aquí está enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Y luego dice el verso 13, esperando aquella esperanza bienaventurada, la transformación de nuestros cuerpos y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Se fija? Esa fue
la esperanza de la iglesia, y debe ser la esperanza de la iglesia de este tiempo también. Que esa debe ser nuestra esperanza, pero también debemos de estar conscientes que por la verdad vamos a sufrir aún de nuestros propios hermanos, ¿verdad? Cuando salimos fuera del contexto común, de sí, de las ideas comunes que tiene el cristianismo metidas. Porque, oiga, es muy importante, como lo hemos dicho, más que nunca, mirar, ¿verdad? Estar alerta en contra de lo falso, de lo que no es. El apóstol Pablo tuvo ese tiempo, se dio ese tiempo para instruir a aquellos hermanos del principio, que no se creyeran a todo, que no creyeran a todo, como aquí mire lo que dice en el capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses. Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, de vuestros sentimientos, ni os turbéis, ni por espíritu. Y cuando dice espíritu, o sea, una manifestación falsa, ¿verdad? Porque hay la manifestación del Señor, pero el diablo también hace, ¿verdad? Él engaña, hace como allá en el principio lo que sucedió con Moisés, cuando el Señor mandó a Moisés y a Aarón que fueran a hablar con Faraón para que dejara salir el pueblo. Le dio el Señor una vara, la tiró Moisés allí y se convirtió en una víbora. Entonces vinieron los encantadores y hicieron lo mismo. Pero oiga, llegó el momento en donde ya no pudieron hacer lo mismo. Así también a hoy. El Satanás es muy sutil, hace señales y milagros, y dice la Biblia que estemos preparados, ¿verdad? En esa parte. Porque aquí está diciendo, fíjese, en este segundo capítulo está hablándoles de que enseguida dice, ni por carta, ¿ok? Ni por palabra, o sea, predicación, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Ahora, estas palabras cabían en aquel tiempo. Ahora sí estamos cerca de la venida del Señor. Cada día ¿por qué decimos que ahora estamos cerca? Porque, oiga, las señales, cuántas señales se han estado y se están cumpliendo en nuestro tiempo. Pero en aquel tiempo, Pablo los advierte, porque si estudiamos la primera carta y la segunda carta, estudiamos que la segunda carta, ahora esta que estamos leyendo de Tesalonicenses, Pablo fue motivado a escribir esa segunda carta dándose cuenta que aquellos hermanos de Tesalónica malentendieron sus palabras de la primera carta. Pensando que el Señor ya venía, muchos de ellos pues dejaron de trabajar. Y Pablo por eso los amonesta, ¿verdad? En esta carta, que no anden, que se trabajen, que esto, que el otro, porque había muchos, ¿verdad? Pues que se creyeron, pues como decir, sacando conclusiones, ya viene el Señor, pues ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto otro? Y Pablo se miró, ¿verdad?, en la necesidad de escribirles esta carta. Por eso les dice que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Ahora sí está cerca. En aquel tiempo, oiga, porque esta carta, ¿cuántos siglos hace que fue escrita? Y hace mucho.
Dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué es lo que no vendrá? El Señor, sin que venga antes la apostasía. Ahora, la apostasía ya hace mucho que vino y sigue cumpliéndose todavía, ¿verdad? Algunos hasta salen en las redes sociales manifestándose que ya no son cristianos, que dejaron el cristianismo. Y pues yo no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, salen allí. ¿Y qué son? ¿Qué se convierten? Cuando uno está creyendo en la verdad y cambia de creer a la verdad a creer a las mentiras, entonces se convierte en un apóstata. Y esa apostasía está desde principio. Hemos dicho que estando todavía los apóstoles, oiga, Pablo advierte, ¿verdad? Y marca dos hermanos que andaban diciendo, ¿verdad? Que pues que la resurrección ya había sido hecha, Himeneo y Fileto. Y decía que turbaban a los hermanos que los escuchaban. Y entonces, estando los apóstoles, ya había algunos que tenían otras mentes, porque Satanás siempre, oiga, siempre, desde que se estableció la iglesia, ha hecho trabajo en contra de la iglesia. Y ahora en el tiempo en que vivimos, está más afanado haciendo trabajo por todos lados, deteniendo a la gente que no conozca, que no busque al Señor debidamente, poniendo aquí esto y este pretexto y esta cuanta cosa. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros tenemos que tener cuidado, andar con mucho cuidado, ¿verdad? Por eso es que advertimos y pedimos, ¿verdad? Que si tiene alguna inquietud, si tiene una pregunta, pues háganosla saber de una manera que llegue a nosotros, ¿verdad? Para decirle, explicarle si él necesita una explicación más, ¿verdad? Porque el mensaje debe ser el mismo del principio, ¿verdad? La iglesia comenzó siendo en su totalidad judía. Fueron bautizados, como ya dije, 3,000 personas cuando Pedro explicó aquella manifestación del Señor. Dijo, esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y allí fueron compungidos del corazón porque en su sermón los hizo responsables sobre la muerte del Señor. Y entonces le preguntaron a Pedro y a los demás, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ese es el mismo, debe ser el mismo mensaje, ¿verdad? La misma doctrina del principio para entrar en el plan de salvación de Dios, que todavía, como hemos dicho, todavía está la oportunidad abierta para todo el que quiera adherirse, que todo aquel que quiera ser salvo. Si usted que está escuchando no se ha decidido entregarse al Señor, decídase. Ya pronto se van a abrir los templos en una manera total. Entonces vamos a tener la oportunidad de hablar más directamente con las personas que acudan a los servicios, a los estudios bíblicos y todo. Pero oiga,
es una oportunidad que el Señor está dando, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Amén. Entonces aquí el apóstol, volviendo al capítulo 2, dice el verso 3, no os engañe a nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Y luego, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y luego, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que su tiempo se manifieste. Ahora, aquí el apóstol, oiga bien, está personificando al espíritu de Satanás, al anticristo. ¿Qué es anticristo? Es algo que está contra Cristo. Entonces, oiga, desde que comenzó el Señor Jesucristo, que vino y estuvo en esta tierra, entonces el Satanás también comenzó a hacerle guerra, a contradecir. Eso es lo que el trabajo del anticristo no es un personaje, porque ahorita hay cristianos engañados que, porque hasta me recordé una de las ocasiones atrás, me recuerdo ahorita que estoy hablando, una pregunta muy atractiva: ¿de dónde va a venir el anticristo? Están preguntando, ¿de dónde va a venir el anticristo? El anticristo no va a venir, el anticristo ya ha estado todo el tiempo de la iglesia hasta este tiempo, es el último tiempo. Fíjese cuando Juan el apóstol estaba, Juan fue el apóstol que no murió mártir, murió de anciano. Y da razón en una de su primera carta. Sabemos que es el último tiempo porque muchos anticristos salieron de vosotros, dice la primera de Juan, el capítulo, déjeme decirle, capítulo 2 de la primera de Juan. Dice estas palabras que estoy refiriendo. Dice el capítulo 2, hijitos, dice el verso 18, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Se fija? Aquí el apóstol marca en aquel tiempo, en su tiempo, aquellos hermanos que estaban en la verdad, pero que, oiga, comenzaron a hablar en contra. Entonces se convirtieron en anticristos, porque eso es lo que es anticristo, alguien que habla en contra de Cristo. Entonces ahí está el espíritu del anticristo. En el capítulo 4 dice, hace la recomendación el apóstol: amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Fíjese, en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque está contrariando, está hablando en contra de la verdad, de lo que es la verdad, y cambiando, ¿verdad?, las cosas, porque ese es el espíritu del anticristo.
que no es una persona, es una idea, un espíritu que se mete en el que se presta para que esto sea así. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso es que, oiga, se ha constituido, el Señor estableció un orden en la iglesia y tenemos que observar ese orden. Puso primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores, que quiere decir enseñadores por Dios, ¿verdad? Entonces, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, Él no cambia. Entonces, hermanos, tenemos que estar alerta, en contra de la mentira, que no nos dejemos engañar. Ahora, si usted está sirviéndole al Señor, fíjese cómo está sirviéndole. Si es en la verdad o está siguiendo una fábula por arte compuesta. Porque dijo el apóstol Pedro, fue el que habla de esa manera, porque no hemos dado a conocer la venida del Señor Jesucristo, dice, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino que nuestros propios ojos vieron, oiga, está refiriendo cuando tuvieron con el Señor, en donde el Señor les dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, que no dijeran quién era Él. Entonces, acá sí lo dice ya cuando sucedió lo que sucedió, porque les dijo el Señor que a nadie dijeran quién era Él. Dice allí el apóstol, no hemos dado a conocer, en la segunda carta del apóstol Pedro, dice, porque no hemos dado a conocer la potencia, dice capítulo 1, verso 16, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino que habiendo con vuestros propios ojos visto su majestad. Y sigue allí diciendo, anticipando. Por eso digo, ¿verdad?, que tenemos que fijarnos en el orden que el Señor establece en su palabra, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. No estamos solos, el Señor está con sus oídos atentos a nuestras oraciones. Si usted busca al Señor en oración, le pide su dirección, entonces el Señor lo va a guiar. Porque Él dice que el que a Él viene, dijo el Señor, yo no lo echo fuera. Así de que búsquele en oración, pídale al Señor, clámele al Señor, pídale que le dé entendimiento. Ahora, pues, se pregunta. Para eso, ¿verdad? Tenemos que preguntar, ¿y cómo está esto? ¿Y cómo está el otro? ¿Verdad? Oiga, pero directamente. Nosotros creemos en lo que la Biblia dice, en lo que los apóstoles explicaron, hablaron, porque ellos fueron vasos especiales que el Señor estableció, ¿verdad?, para guianza de su iglesia. El Señor, hemos dicho que el Señor le dijo en una forma profética, habló el Señor por labios del profeta Isaías, en donde iba a emplear el orden, ¿verdad?, la ley. Y esa ley está ampliada, fue ampliada por el Señor usando a sus apóstoles.
Entonces tenemos que fijarnos también qué es lo que dicen los apóstoles en sus cartas, para entonces ellos, ¿verdad? Pues que nos ayuden. Miren, una de las cosas que yo quería referir antes de terminar, vamos a ver si la podemos acomodar. Aquí está el capítulo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice el capítulo 2, amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, entre nosotros, el gobierno que nos rige no es monárquico, no es de reyes, es de presidentes. Entonces, ¿dónde podemos cumplir esto? Orando por nuestros gobernantes, ya sea los que gobiernan la ciudad. Tenemos que orar por ellos. Esa encomienda que nos da el Señor por labios del apóstol Pablo. Y entonces, oiga, por los gobernantes, ya como estados, ¿verdad? En cada estado hay un gobernante y luego siguen los gobiernos locales. Como cristianos tenemos que orar por ellos, lo dice la palabra, los manda. Ahora, oiga, pues que no están haciendo bien gobierno, hay que orar por ellos para que el Señor los ayude, ¿verdad? Por los presidentes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se fija? Entonces, esta es una instrucción que abarca, que está para nosotros en este tiempo aún. Que pidamos oraciones, que oremos al Señor por nuestros gobernantes, por nosotros también como pastores. Necesitamos también las oraciones, que el Señor nos ayude para ministrar en la forma correcta que debemos de ministrar. Cuando el apóstol Pedro, hablando de esta parte, cuando el apóstol Pedro escribe, lo hemos referido en otras ocasiones, y dice, ¿qué es lo que escribe el apóstol Pedro? Dice, ruego a los ancianos, yo anciano juntamente con ustedes. Ahí está el capítulo 5 de la primera de Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Ahora está hablando de los pastores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros y yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, dice el versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. Y luego dice en qué manera, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Y luego dice enseguida el verso 3, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados, o sea, ejemplos de la grey. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Se fija? Entonces, oiga, la palabra abarca todos los aspectos de nuestra vida.
Así dijo un hermano muy amado. Y otro hermano dijo, la Biblia no es un libro de sugerencias, es un libro de mandamientos. Y qué precioso, porque así es la palabra del Señor. Dios quiere, ¿verdad?, que hagamos bien las cosas como Él manda. Él manda en su palabra. Y ahora tenemos nosotros pues que humildemente, como pastores, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos dé gracia, que nos dé entendimiento para hacerlo como Él quiere. Porque aquí está entendible lo que dijo el apóstol. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Ahora, si dice ganancia deshonesta, quiere decir que hay una ganancia honesta y una deshonesta. Y entonces dice, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Amén. Entonces, que Dios nos guarde, que el Señor nos ayude a todos, a unos y a otros, a los que estamos presidiendo y a los que son precedidos también. Que el Señor nos bendiga a todos y estemos listos, preparándonos cada día más y más para ese evento especial. ¿Cuál? La venida del Señor Jesucristo. Porque va a ser una cosa preciosísima, terriblemente hermosa, terriblemente maravillosa, ¿verdad? Porque, oiga, se va a abrir el cielo que nos cubre para darle paso. Imagínese usted, piense en estas palabras. Cuando se abra ese cielo que nos cubre, se va a abrir para darle paso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Mi deseo es que el Señor los bendiga y les sigo invitando para que sigan escuchándonos en la siguiente grabación. Le voy a invitar que siga compartiendo este video a sus familiares, a sus amistades, ¿verdad? Y también si tienen alguna pregunta, escríbanos. Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Repito, Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Dios los bendiga y que el Señor los bendiga a todos ustedes que nos han escuchado. No sé si algo más se me pase, pero ahí estamos. Dios los bendiga.